Muy buenas tardes. Soy el doctor Rafael Arenas Hernández, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y presidente de la Comisión de Evaluación. En esta ocasión, queremos compartir con ustedes un tema de suma importancia. Son los libros y registros corporativos. Vamos a hablar de la obligatoriedad y sus fundamentos jurídicos, la normatividad que gira en torno de ellos y la regulación fiscal. Como bien sabemos, a partir de este ejercicio 2020, el Código Fiscal de la Federación hace referencia a un cumplimiento fiscal de los libros corporativos. Los libros y registros corporativos tienen un antecedente. Su primer antecedente es el Código de Comercio. Posteriormente vamos a tocar la Ley General de Sociedades Mercantiles y por último vamos a hacer referencia al Código Fiscal de la Federación. Como bien sabemos, existe una obligatoriedad intrínseca en las sociedades anónimas, las sociedades mercantiles, de llevar sus registros corporativos, sus actas y las decisiones que tengan las sociedades en relación a los negocios sociales. En ese sentido, existe la obligación de tener fundamentalmente 4 libros corporativos. Uno lo conocemos como el libro de actas de asamblea de accionistas, en donde se van a plasmar las asambleas ordinarias y extraordinarias de los accionistas. El segundo libro, que es el libro de sesiones del Consejo de Administración, cuando una sociedad anónima, cuando una entidad mercantil está administrada por un consejo de administración, se deben llevar a cabo todos sus acuerdos por escrito. Y en estos acuerdos por escrito se plasman en lo que conocemos el libro de sesiones del consejo. También tenemos el libro de registro de accionistas. Este libro de registro de accionistas también está plasmado fundamentalmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por último, tenemos el libro de variaciones en el capital, que este libro lo deben de tener aquellas sociedades anónimas que adoptan la figura de capital variable. Hay una normatividad en la cual muchas empresas carecen de este cumplimiento. Una normatividad regulatoria en donde la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio establecen que se deben de cumplir ciertas publicaciones mencionadas en sus libros y registros sociales hacia el portal de la Secretaría de Economía. Por último, tenemos una regulación fiscal en este ejercicio 2020 que está plasmado en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a tocar los libros de asambleas, el libro de actas de asamblea de accionistas. ¿Cuál es este libro de actas? El Código de Comercio, en su artículo 34, menciona que con independencia de aquellos registros que empleen los comerciantes, dice, deberán llevar un libro mayor, el libro mayor que todos conocemos, que es donde se plasman las operaciones de los comerciantes. Me dice, y en el caso de personas morales, el libro o los libros de actas. Es el primer momento que yo tengo y me hace referencia a esos libros de actas de asamblea de accionistas. Menciona que debe ser sin perjuicio de aquellos requisitos especiales que establezcan las leyes u otras leyes o reglamentos fiscales para los registros y documentos que tenga una relación con dichas obligaciones fiscales del comerciante.
De tal manera que este artículo 34 es el primer dispositivo que menciona la obligatoriedad de presentar. ¿Por qué es obligatorio? Porque dice, deberán llevar. El deberán no es opción, es un libro que tienen que llevar aquellas personas morales, comerciantes. El mismo Código de Comercio en el artículo 36, Código de Comercio en el artículo 36, menciona que en el libro de actas se van a hacer constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio y que tomen estas decisiones las asambleas o juntas de socios. Luego entonces, entre el artículo 34 y 36, me habla con respecto de la existencia, obligatoriedad y que consten estos acuerdos que tengan los accionistas en el mundo corporativo de la empresa. Aquí está el primer sustento de la existencia y razón del libro de actas de asamblea. Y después la pregunta es, ok, pero ¿y cómo lo llevo? En el artículo 41 del mismo Código de Comercio, me menciona que ese libro de actas que va a llevar cada sociedad, ¿sí?, en su apartado A me dice las juntas generales. Cuando tengan sus juntas generales, ¿cuáles juntas generales? Las de los socios accionistas. Aquellos socios accionistas que tengan sus juntas generales, los van a plasmar en ese libro de actas que va a llevar la sociedad. ¿Qué debe tener ello? La fecha, los asistentes, el número de acciones que cada uno represente, el voto del que puedan hacer uso y los acuerdos que se tomen. Y es aquí donde hacemos una referencia total a cómo se desarrolla una asamblea de accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria. Recordemos que muchas actas de asamblea, generalmente las que conocemos, inician en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las tales horas de tal día, en el domicilio social de la empresa denominada. O sea, se reúnen los accionistas a efecto de llevar a cabo una asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Y entonces, al decir los números de acciones que cada uno representa, se está refiriendo a los accionistas que están acudiendo a la asamblea. Evidentemente, el artículo 41 me dice específicamente que se debe de cuidar además de consignar que todo lo que conduzca al perfecto conocimiento del acordado se debe plasmar en forma clara. ¿Qué entendemos por eso? Las resoluciones. Cuando hay una resolución en una asamblea de accionistas, por supuesto que eso se consigna de manera clara y que conduce al perfecto conocimiento del acordado. Es decir, que no haya duda con respecto de qué es lo que se está haciendo. De ahí se correlaciona el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces me dice que las actas de asambleas generales de accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, me dice, se asentarán en el libro respectivo. Es decir, Ley General de Sociedades Mercantiles robustece lo mencionado en el Código de Comercio para dar esa obligatoriedad adicional y que esas actas de asamblea de accionistas, tanto las ordinarias como las extraordinarias, se asienten en el libro. ¿Cuál libro? Precisamente este, el libro de actas de asamblea de accionistas. Entonces menciona que se van a asentar en el libro respectivo. Van a ser firmadas por el presidente y secretario de la asamblea. Este es un punto muy importante porque generalmente creemos que las actas de asamblea las deben de firmar los accionistas. Lo que firman los accionistas es la lista de asistencia para
demostrar y aseverar que efectivamente acudieron a esa asamblea. Pero las actas van a ser firmadas precisamente por el presidente y el secretario de la asamblea. Parte de las formalidades existentes en las asambleas de accionistas. Menciona también que van a ser firmadas por los comisarios que concurran a la asamblea. Es decir, sí hay una obligatoriedad con respecto de las funciones del comisario. Sin embargo, el artículo 194 menciona que cuando el comisario concurra a la asamblea, deberá de firmar también esa acta. No la lista de asistencia, porque es lista de asistencia de accionistas. También la puede firmar, por supuesto. Pero que debe de firmar es el acta. El acta, ¿quién la firma entonces? El presidente, el secretario y el comisario. Asimismo, dentro de las formalidades que menciona el artículo 194, dice que se van a agregar a las actas aquellos documentos que justifiquen en las convocatorias y que se hizo en los términos de que esta ley establece. ¿Qué documentos? Pues sencillo. Una cosa es que yo tenga mi libro de actas de asamblea donde únicamente plasme la asamblea, y otra cosa son aquellos documentos que van a constar en un expediente que justifican la existencia de esa asamblea. ¿Qué documentos son? Por supuesto, desde la convocatoria, y en la convocatoria debe de aparecer el orden del día, la lista de asistencia, evidentemente, el acta que se está redactando y llevando a cabo en esos momentos, y aquellos otros documentos, ¿cuáles? Si va a acudir el comisario, evidentemente es porque lleva su informe de comisario. Y si lleva su informe de comisario, quiere decir que también lleva el informe del Consejo de Administración. ¿De dónde salen? Ah, bueno, ahorita vamos a ver de dónde salen esos informes del Consejo de Administración. Pero esos informes del Consejo de Administración también forman parte de las asambleas en donde se toquen esos puntos. Se tocan estados financieros, van precisamente en ese expediente. Por eso se van a agregar a las actas aquellos documentos que justifiquen en las convocatorias, aquellos asuntos que se van a plasmar en la asamblea correspondiente. También me menciona al final del artículo 194 que si por cualquier circunstancia no se pueda sentar un acta de asamblea en el libro, entonces se va a protocolizar ante el fedatario público. No quiero abundar en este tema, sin embargo es importante recalcar con respecto de ciertos actos jurídicos de los accionistas a través de las actas de asamblea, las cuales sí se van o no se van ante el fedatario público. Pero ese finalmente será tema de otra conversación. Entonces, esos son los 3 artículos que mencionan, que me regulan la existencia de las asambleas de accionistas. Después viene el segundo libro. Libro de sesiones del Consejo. Muchos me preguntan, ¿y dónde está regulado? ¿Existe realmente el libro de sesiones del Consejo? Yo creo que si hacemos una buena correlación de lo que menciona el Código de Comercio y lo que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, podemos asumir que sí existe una obligatoriedad de llevar a cabo y de tener como parte de los libros sociales y los libros corporativos este libro de sesiones del Consejo. Y además es cuando yo tengo un consejo de administración. Recordemos que muchos consejos de administración llegan a estar constituidos por 2 personas, el presidente y el secretario. Bueno, el hecho de que sean 2 personas no quiere decir que no exista el libro de sesiones del Consejo, porque la norma es muy clara. Cuando haya un consejo de administración, debe de existir este libro de sesiones del Consejo. ¿Qué me dice el artículo 36 del Código de Comercio? Me dice, en el libro o libros de actas que se van a hacer constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio,
Al final me dice, y en su caso, los consejos de administración. ¿Qué quiere decir? Que entonces sí hay libros en donde se hacen constar los acuerdos relativos a la marcha del negocio y que tienen que ver con el consejo de administración. El artículo 36 me menciona estos dos libros. Me menciona estas dos figuras jurídicas que son fundamentales para la marcha del negocio. El libro de actas de asambleas de accionistas y el libro de sesiones del consejo. ¿Ok? Y entonces, el 41 me menciona que este libro de actas que va a llevar cada sociedad, y me dice en el apartado B, que cuando se trata de una junta del consejo de administración, debe de llevar fecha, nombre de los asistentes y relación de aquellos acuerdos aprobados. Entonces, podemos realmente definir que es que el artículo 41 me menciona entonces dos reuniones y dos figuras jurídico-corporativas que se incluyen en las buenas prácticas del gobierno corporativo. Las asambleas de accionistas en el apartado A y las juntas del consejo de administración en el apartado B. Y como podemos observar, son diferentes los requisitos que tengo en el libro de actas de asambleas de accionistas y los libros de sesiones del consejo de administración. ¿Por qué? Porque el consejo de administración puede ser removido en cualquier momento por los accionistas. De tal manera que la normatividad con respecto de existencia y requisitos de fondo del libro de sesiones del consejo o de las actas de sesiones del consejo es la fecha, es decir, cuándo se reúne, nombre de los asistentes, quiénes están asistiendo, porque además un consejo de administración, recordemos adicionalmente, que la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que los administradores o el consejo de administración pueden ser accionistas o gente ajena a la sociedad. Por eso me menciona que se tienen que plasmar el nombre de los asistentes. ¿Qué asistentes? Los asistentes a esta junta de consejo de administración. Como tercer punto, la relación de aquellos acuerdos aprobados. Y estos acuerdos aprobados que el consejo de administración también se puede reunir en cualquier momento. Esos acuerdos que van aprobando, evidentemente, si nos imaginamos cómo deben de llevarse a cabo las asambleas generales de accionistas, en el artículo 194 me dice se agregarán las actas, los documentos que justifiquen. ¿Qué documentos? Si vamos a hacer la aprobación del informe del Consejo de Administración, ¿en dónde está plasmado? Ah, bueno, hay un libro de sesiones del Consejo, en el cual, a través de esas sesiones y esa relación de acuerdos aprobados, por supuesto que los informan al órgano máximo de una sociedad, que es la Asamblea General de Accionistas. Menciona también el artículo 41 del Código de Comercio que estas actas van a ser autorizadas por las firmas de las personas a quien los estatutos confieran esta facultad. ¿A quién? Evidentemente, al presidente del Consejo de Administración. Y entonces nos vamos al artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y me dice que cuando los administradores sean dos o más personas, entonces van a constituir un consejo de administración. Entonces puede ser dos o más personas, presidente, secretario, prosecretario, vocales, conforme uno quiera hacer su consejo de administración, yo no lo puedo hacer de una manera óptima, en la cual me puedan ayudar en las buenas prácticas corporativas, en las buenas prácticas de gobierno corporativo. El mismo artículo 143 me dice
que en los estatutos se va a poder prever estas resoluciones tomadas fuera de una sesión de consejo, es decir, el consejo puede sesionar en cualquier momento. Y al final me dice que estas sesiones que pudieran ser fuera de sesión del consejo, pero que todos estén de acuerdo con ellas y que se hubieran adoptado en estas sesiones, dice, siempre que se confirmen por escrito. Entonces, ya tenemos nuestro elemento adicional que es una confirmación por escrito con relación a los acuerdos que tenga el Consejo de Administración, ya sea dentro o fuera de sesiones. Lo cual quiere decir que pueden sesionar en cualquier momento, en cualquier lugar. Siempre y cuando los miembros del Consejo de Administración lo adopten, lo aprueben por unanimidad para que tenga todos los efectos legales. Nuestro tercer libro, y que hoy por hoy se torna uno de los libros más importantes, es el libro de registro de accionistas. Tanto el libro de sesiones del Consejo de Administración como el libro de actas de asamblea de accionistas, su fundamento inicial se encuentra en el Código de Comercio. En el caso del registro de accionistas, estamos hablando que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 128 y 129, me menciona sus características, correlacionado evidentemente con el artículo 111. ¿Qué me dice el artículo 128? Me dice, las sociedades anónimas tendrán un registro de acciones. Y en este registro de acciones voy a controlar nombre, nacionalidad, domicilio, número de acciones que le pertenezcan, el número, serie, clases y demás particularidades que tengan las acciones. La indicación de las exhibiciones que se efectúen y aquellas transmisiones que se realicen. Como podemos observar, este libro de registro de accionistas es una especie de, vamos a llamarle, como control de inventarios de las acciones. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver quién es el propietario de las acciones y cada vez que compre acciones o que haya un incremento en su participación accionaria a través de ciertas exhibiciones o capitalización o cualquier forma que se adopte de incremento en su participación accionaria, va a ir plasmado en este libro de registro de accionistas, aquellas exhibiciones que se efectúen. Y menciona aquellas transmisiones que se realicen, es decir, lo que yo venda. Entonces, mi libro de registro de accionistas va a tener mis datos generales como accionista, aquellas exhibiciones que yo dé a la sociedad y aquellas ventas de acciones o aquellas transmisiones de acciones que yo le dé a un tercero por cualquier mecanismo. Venta, cesión, donación. El artículo 129 menciona que la sociedad va a considerar como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en este registro. Y en muchos foros se dice, o bien dicho, oye, pero el accionista o los accionistas o los dueños de las acciones o los dueños de las empresas son aquellos que aparecen en el acta constitutiva. ¿Es correcto? Sí. Pero a partir de ese momento, si esos primeros accionistas enajenan o transfieren sus acciones a un tercero, evidentemente no va a haber una asamblea constitutiva porque ya existe. Tiene que haber un control interno por parte de la compañía para saber quiénes van a ser aquellos nuevos accionistas, que pueden o no constar en actas, que pueden o no ser transmitidas las acciones vía asamblea de accionistas. Se deben llevar ciertas formalidades que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas formalidades pueden ser en actas de asamblea o no. Lo que sí es un hecho es
Es muy clara la disposición. Y se va a considerar como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en este libro de registro de accionistas. Pero entonces la pregunta es, ¿y quién va a aparecer inscrito? El que estaba en el acta constitutiva, el que lo vendió nuevamente, el que lo vendió por tercera vez, ¿quién va a aparecer? Ah, pues muy sencillo. De acuerdo con el artículo 111, menciona que aquellas acciones en las que es dividido un capital social de una sociedad anónima y que van a estar representadas por títulos nominativos, estas acciones, esta participación accionaria se tiene que hacer en físico, tiene que haber un documento físico que se llama acciones. Y estas acciones en las que se divide el capital social, mi documento físico, que es la acción, me va a servir para acreditar y transmitir la calidad y los derechos que tengo como socio. Luego entonces, no por el hecho que yo aparezca o no aparezca en un acta constitutiva, eso no quiere decir que yo soy socio o dejo de ser socio. Si yo enajeno mis acciones y soy el primer accionista en una asamblea constitutiva, cuando yo enajeno esas acciones, las cedo, las transmito o las dono, lo que tengo que entregar es este documento físico, que es mi acción, que sirve para que yo acredite y transmita esta calidad de derechos de socios, para que a su vez, con este documento yo solicite a la sociedad que me inscriba en el libro de registro de accionistas, porque en ese momento sí se va a considerar como dueño de las acciones. No es que yo aparezca en el acta constitutiva. Si yo no tengo mis acciones y a su vez solicito que me inscriban en el libro de registro de accionistas, el proceso no está completo. Este proceso completo tiene mucho que ver hoy por hoy, porque sí hay innumerables dudas con relación al cumplimiento fiscal a través del 2020. Y ese cumplimiento fiscal es muy pequeño. El cumplimiento fuerte con respecto del libro de registro de accionistas está plasmado específicamente en el artículo 128, 129, en su correlación con el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me dice, oye, para que exista una eficacia legitimadora entre el titular de las acciones y la sociedad, deben inscribirse esas transmisiones, es decir, esas enajenaciones, esas ventas o donaciones de la sociedad, en el libro de registro respectivo. Es decir, le da una fuerza legal adicional a la existencia del libro de registro de accionistas y que debe de existir. No es opción, es una obligación. Nosotros creemos que porque no hay una sanción en sociedades mercantiles, no debemos de cumplirla. No. Existe un cumplimiento intrínseco con relación a estos tres libros, que independientemente de que exista sanción o no, se deben de cumplir. Nunca nos debemos de hacer la pregunta de que, ¿y de cuánto es la sanción si no cumplo? No. Es un cumplimiento corporativo el que debo de tener para no caer, evidentemente, en temas de sanciones, como ahorita lo vamos a ver en el Código Fiscal del País. El cuarto libro es mi libro de variaciones en el capital, en donde me dice el artículo 219, que esos aumentos o disminuciones en el capital variable de las empresas que adopten esta modalidad, lo van a escribir en un libro de registro que al efecto va a llevar a la sociedad. Entonces tenemos estos cuatro libros corporativos que están perfectamente regulados y plasmados, tanto en Código de Comercio como en la Ley General de Sociedades Mercantiles. El libro de actas, el libro de sesiones del Consejo de Administración, el libro de registro de accionistas y el libro de variaciones en el capital.
En 2018 hubo cambios en el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde ya vimos que la sociedad va a considerar como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito en este libro. Y entonces viene una primera regulación, una primera normatividad. Y me dice que ese libro, esos accionistas que yo tengo inscritos en mi libro, los voy a publicar en un aviso en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Finalmente me dice que va a ser un aviso confidencial, excepto en los casos que la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Es decir, evidentemente deja abierta la puerta para que la propia autoridad sepa quiénes son los accionistas de una sociedad en una fecha determinada. ¿Por qué digo que en una fecha determinada? Porque esta normatividad del Sistema Electrónico de Publicaciones en Sociedades Mercantiles, ¿sí?, me dice que yo debo de publicar, yo puedo publicar cualquier tipo de documentos, pero específicamente sí existe la obligación de su publicación. Yo puedo publicar y subir al portal de economía convocatorias, acuerdos de asamblea, estados financieros, reducciones de capital, en fin. Yo puedo inscribir todo tipo de actos jurídicos que tengan que ver con mi sociedad. Pero específicamente, en el libro de registro de acciones, claramente el artículo 129 me dice, yo necesito que me digas cuál es tu estructura accionaria vigente. ¿Cuándo entró en vigor? El 15 de diciembre del 2018. Es decir, el artículo 129 menciona únicamente la obligación de publicar ese aviso de los libros, de mi libro de registro de accionistas que yo ya tengo, yo ya debo de tener. Yo ya debo de tener esos 3 o 4 libros. Evidentemente, el libro de sesiones del Consejo de Administración es cuando tenga yo Consejo de Administración. Si tengo administrador único, no. Simplemente le voy a informar a la Asamblea de Accionistas. Por eso son, o mis 3 o 4 libros. ¿Qué tipo de sociedad tengo y cómo está administrada para saber cuántos libros debo tener? ¿Y el hecho de tenerlos allí guardados en el cajón? Sí. ¿Pero qué crees? Que a partir del 15 de diciembre del 2018 tienes que extraer de tu libro de registro de accionistas y avisarle, poner un aviso de inscripción de la estructura accionaria vigente de la compañía. ¿A qué fecha? Al menos a esa. Y entonces, evidentemente, es un registro y un sistema electrónico. ¿Qué es lo que me da certeza esto? Algo muy importante que nos hemos preguntado. ¿Cómo puedo darle fecha cierta a ciertos actos? Pues aquí está la respuesta. Esta es la forma de dar fecha cierta a ciertos actos corporativos. Y entonces, los diferentes actos jurídicos que se encuentran plasmados en la Ley General de Sociedades Mercantiles, perfectamente los puedo yo inscribir en el portal de la Secretaría de Economía y darle fundamentalmente fecha cierta y fuerza legal. Eso es lo importante. Lo importante no es si tengo o no multa. No hay multa. No la vamos a encontrar. Pero nos va a dar fecha cierta. Nos va a dar certeza jurídica. Eso es lo importante en esta normatividad. Finalmente entramos a la regulación fiscal. ¿Qué me dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación desde hace un buen tiempecito que lo conocemos? Me dice que aquellas personas que estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Y me dice que para efectos fiscales la contabilidad se integra por
libros, sistemas, registros contables, papeles de trabajo, y menciona específicamente libros y registros sociales. Pues ya sabemos cuáles son esos libros y registros sociales, los que se encuentran plenamente plasmados en Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no fuera suficiente con esto, y me dice, y las que obliguen otras leyes, ¿ok? Entonces, mis libros y registros sociales, mi libro de actas, mi libro de sesiones del Consejo, mi libro de variaciones en el capital y mi libro de registro de accionistas son libros que me obligan otras leyes fuera del Código Fiscal de la Federación. Entonces sí hay una obligación y está ligado directamente con el artículo 28. El artículo 26, que me habla acerca de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes, me dice que van a ser responsables las sociedades que, debiendo inscribir en el libro o registro de acciones o partes sociales a sus socios accionistas, que no comprueben haber retenido y enterado el impuesto sobre la renta causado en esa transmisión de acciones, van a ser responsables solidarios. Sí, se refiere a una causación del impuesto, no se refiere a la obligación normativa de llevar ese libro y registro de accionistas. Es lo importante en esta parte, que el Código Fiscal de la Federación está dando por hecho, como debe de ser, de la existencia de este libro o registro de acciones o partes sociales. Ya me menciona la existencia y lo único que me dice es, vas a ser responsable, sociedad, si en esa transmisión de acciones no me pagaron impuestos. ¿Cómo lo sé yo? Porque tú lo vas a inscribir en el libro de registro de accionistas. Entonces, en cuanto inscribas al nuevo accionista, te tienes que cerciorar que efectivamente se hayan pagado los impuestos en esa transmisión de acción. Entonces, es un segundo flashazo con respecto de la obligatoriedad y regulación fiscal de la existencia de mis libros sociales. Y entramos al artículo 27 a partir de este año 2020, donde me dice que va a haber sujetos y obligaciones específicas. ¿Cuáles son? Me dice en el apartado A, fracción tercera, que aquellos representantes legales, socios y accionistas de las personas morales están obligadas a dar un cumplimiento a 4 fracciones del apartado B del mismo artículo 27. Y esto ya lo conocíamos. Sabíamos que teníamos esta obligación fundamentalmente como socios, accionistas o representantes legales. Y entonces me da el apartado de un catálogo general de obligación. Y me dice, evidentemente, que los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales tienen que solicitar su inscripción al RFC, dar información con respecto de su identidad, domicilio y su situación fiscal, van a manifestar su domicilio fiscal y van a solicitar su FIE. Hasta aquí todo está bien, está correcto. Sin embargo, el mismo artículo 27, apartado A, fracción segunda, me dice que las personas morales, además de dar cumplimiento a la fracción, que deben de dar cumplimiento a la fracción 5 y 6 del apartado B. Las personas morales van a dar cumplimiento, ¿sí?, en lo que menciona el apartado B. Y entonces el apartado B, en realidad, si nos ponemos a pensar, es muy simple lo que nos está pidiendo. No es una obligación adicional, es una obligación existente. Y lo único que me dice es,
oye, como parte de tus obligaciones, yo sé que cumples con la normatividad plasmada en el Código de Comercio y en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, únicamente te voy a pedir que en el libro de socios y accionistas anotes la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada socio accionista. Es decir, la obligación ya la tengo. Ya tengo la obligación de llevar mis libros. Lo único que me pide Código Fiscal de la Federación es que plasme el Registro Federal de Contribuyentes en el libro de registro de accionistas. Y evidentemente presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes de esos socios accionistas que se encuentran vigentes en las empresas. En la resolución miscelánea del 2020, la regla 2419, me menciona que para efectos del artículo 27, apartado A, y el catálogo general de obligaciones, es decir, el aviso al RFC, en donde voy a informar quiénes son mis socios accionistas y cada vez que realice alguna modificación, me dice, ese aviso lo vas a presentar dentro de los 30 días siguientes a aquel que se realice el supuesto. Es decir, cuando se dé el supuesto de cambio de socios accionistas, lo vas a informar dentro de los 30 días hábiles siguientes, cuando te enteres que existe un cambio de accionistas. Y vas a presentar ese aviso de actualización de socios accionistas. Evidentemente no me está diciendo, infórmame lo que hay en tu libro de actas de asamblea, porque les decía hace rato que una transmisión de acciones puede ser o no a través de una asamblea. Cotidianamente y regularmente vemos o sabemos o nos informamos que las transmisiones de acciones son vía asamblea. No, se pueden transmitir por otra vía, siempre cumpliendo con la normatividad que me marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, y lo plasmo directamente en mi libro de registro de accionistas. Por eso, precisamente, el artículo 27 menciona de la obligatoriedad de plasmar el RFC en mi libro de registro de accionistas, porque la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que quien esté allí inscrito se va a considerar como dueño de las acciones. Finalmente, en el artículo 40º transitorio de esta resolución miscelánea, me dice que me va a dar oportunidad de presentar por única ocasión. ¿Y por qué me dice por única ocasión? Porque me dio técnicamente un plazo de 6 meses para que yo pueda informarle a la autoridad quiénes son mis socios accionistas. Entonces, este aviso que le tengo que dar de actualización de socios accionistas, lo tengo que presentar a más tardar el 30 de junio del 2000. Es decir, ese aviso de decirle a la autoridad fiscalizadora quiénes son mis socios accionistas, está por vencer el 30 de junio. Y después la pregunta de siempre, oye, ¿y si no lo hago? Entendamos que hay un cumplimiento legal y un cumplimiento normativo. Y este cumplimiento legal y normativo, en Código de Comercio y Sociedades Mercantiles no hay sanciones, pero la peor sanción que podemos tener es no tener certeza jurídica y fecha cierta. Eso es lo que puede ser nuestra sanción por el pecado. Certeza jurídica y fecha cierta. Sin embargo, en el artículo 79 menciona
que las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, y en la fracción 7, me dice que va a ser una infracción no asentar o asentar de manera incorrecta en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas. La clave del Registro Federal de Contribuyente de cada socio o accionista, a que se refiere específicamente el 27 apartado B, fracción 5 del Código. Es decir, Código Fiscal de la Federación únicamente me está pidiendo que anote el Registro Federal de Contribuyentes de mis socios accionistas. Porque ese libro ya existe. Ese libro debe de existir, esos libros deben de existir. ¿De cuánto es la multa? La multa no es por la no existencia del libro. La multa es por no anotar o no asentar de manera correcta el Registro Federal de Contribuyentes en el libro de socios o accionistas, el RFC del socio correspondiente. Esa es la sanción. La sanción no es no tener el libro. La sanción es no anotar el RFC en ese libro. De tal manera que esta comisión de evaluación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos les hace un atento recordatorio de, por supuesto, poner en orden esta parte, acercarse con nosotros como asociación a poderlos apoyar en ese sentido y evitar una multa que va entre 3,450 pesos y 10,380 pesos. Repito, la sanción no es por no tener el libro, la sanción no es por no tener mis libros corporativos, mis libros sociales. Mi sanción es por no asentar el RFC del accionista. De tal manera que hay que tener en consideración que todo el mundo corporativo está migrando de una manera importante a una regulación fiscal plasmado en el Código Fiscal de la Federación. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta cápsula y en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, quedamos a sus órdenes. Soy el doctor Rafael Arenas Hernández. A sus órdenes. Muchas gracias.